Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con esta serie de videos acerca del crecimiento y desarrollo en distintas etapas del ser humano. El día de hoy le toca a la etapa del preescolar. Y bueno, la etapa del preescolar es esta en la que el niño ya no es un lactante, pero tampoco es un niño grande, o sea, ya no es un niño en edad escolar. Perdón, no es un niño en edad escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en ocasiones en este tipo de niños lo peligroso es que llegan a estar en una especie de limbo. ¿Por qué? Porque bueno, lo que se genera al final de cuentas es que ellos no sepan específicamente a quién quieren o a quién siguen o a dónde siguen, porque bueno, sus papás lo toman como niño pequeño pero a la vez como niño grande. Lo más relevante es la independencia que se desarrolla en ello. Y bueno, vamos a empezar con algunas situaciones importantes. En cuanto al concepto y las generalidades, se dice que la etapa del preescolar va de los 2 o 5 años, perdón, de los 2 a los 5 años y 11 meses. Incluso algunos hablan de que va de los 2 a los 6 años para no meterse en tanto embrollo, ¿no? Es un momento en el que el tejido crece de manera un poquito más lenta, ¿no? Ya no es el hipercrecimiento que se ha desarrollado en la etapa de lactante, ¿no? Pasar de 3 a 12 kilogramos, 72% de la talla, 86 centímetros y bueno, prácticamente un tamaño enorme, ¿no? Ya no es este momento. Lo que ocurre con ellos es que hay una desaceleración en el crecimiento y una latencia en el mismo. En cuanto a los niños preescolares, se habla de que crecen entre 2 kilogramos y 6 centímetros por año, que no es tan poquito. Si lo multiplicamos por los 3 años, estábamos hablando de alrededor de 18 centímetros y de 6 kilitos. Por lo que los 12 kilos con los que terminan en la edad lactante se transforman en alrededor de 18 o 20 kilos, y los 86 centímetros con los que terminan con el lactante se van a terminar en aproximadamente 92, 94 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Que es lo que se desarrolla un preescolar, y justamente es a la edad de 6 años cuando entra a la escuela, que bueno, ya se da uno cuenta de que el niño ha crecido bastante. En este tipo de edad, en la edad del preescolar, el metabolismo tiende a reducir, es decir, el metabolismo basal se hace un poquito más lento y puede llegar a generarse un periodo de hiporexia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los niños se están explorando tantísimo porque sabemos que son entre 2 y 6 años, es decir, la etapa del exploramiento en su esplendor, porque ya caminan, ya brincan, ya hablan, ya dicen que quieren y empiezan a buscar fuentes de alimento que los satisfagan, ¿no? Principalmente podrían ser los dulces, y justamente en ese tipo de momento es que la hiporexia aparece porque el niño deja de comer eventualmente perdón por la redundancia, pero la comida que le da su mamá, y comienza a tragar dulces y demás. Con ellos se llena y pues bueno, no tiene los nutrimentos adecuados pues para sobrevivir de forma buena. La configuración morfológica es mejorada, entre comillas, porque bueno, ya no vamos a tener niños con caritas súper redonditas o con, incluso como se mencionaba, ¿no? En la etapa del neonato, que puede llegar a producirse una diástasis de rectos. Pues bueno, en esta no vamos a tener un abdomen tan pronunciado, sino que lo que ocurre es que el abdomen del niño y en general todo el tipo de tejido empieza a quitarse ese exceso de tejido adiposo. Y esa conformación que tenía de ser redondito, de ser ancho, de ser gordito, pues bueno, empieza a generar que, pues bueno, el crecimiento se transforme a longilíneo. ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento longilíneo es cuando la longitud, como su nombre lo indica, empieza a hacerse muchísimo más notoria, ¿no? Y tenemos la característica básica que los padres llegan a mencionar, que el niño enflaquece, cuando en realidad lo que está haciendo es hacer un alargamiento, un crecimiento longilíneo. En esta edad se desarrolla el por qué y se verbaliza de manera autónoma, de manera característica y de manera adecuada el no. En esa etapa el niño pregunta por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué pasa todo lo demás. Y también empieza con el descubrimiento de la sexualidad. De hecho, vamos a darnos cuenta cómo Freud le denomina la etapa fálica, que constituye el pilar después de la etapa
después de la etapa anal y obviamente después de la etapa oral, ¿no? Que esa etapa oral, como vimos, se constituye al año y comienza desde los 2 meses, pero este es desde el del periodo de lactante. Si gustan, hay un video especial del lactante. Entonces, existe esta verbalización del por qué y del no, es decir, estos dudas que los niños llegan a presentar y que se le deben de resolver de manera adecuada para que tengan un buen desarrollo. También se habla sobre intoxicaciones, sobre maltratos y sobre la desnutrición. En este tipo de crecimiento o en el periodo del preescolar ya se ha superado la máxima edad de riesgo, ¿no? Que la edad de riesgo o el riesgo principal es, por ejemplo, en el tejido neural, que cualquier alteración en cuanto a los nutrientes, por ejemplo, o la alimentación, genera un déficit grave. Mm, en esta ocasión, como les digo, o en esta etapa se establece pues la etapa fálica y con ello el aprendizaje escolar se hace muchísimo más notorio porque es cuando los niños empiezan a ir al jardín, ¿no? En México pues es así, bueno, incluso puede ser maternal, luego jardín de niños y después vendría la etapa escolar que vamos a ver más adelante. Hablando del crecimiento, nos vamos a dar cuenta que vamos a dividirlo de la manera en que ya lo habíamos venido mencionando, ¿no? El crecimiento general, el neural, el genital y el linfoideo o linfoide. Además de otros tipos de crecimiento, ¿no? Que sobre todo recordamos que el hipercrecimiento se da a través de un lactante. En estos niños, los músculos, los huesitos y demás lo que hacen es empezar a hacerse más complejos y alargarse, ¿no? Pero el hipercrecimiento real ya se dio en muchas ocasiones en el lactante. En general, todos los sistemas crecen, es decir, el sistema respiratorio se desarrolla, el cardiovascular se vuelve más complejo, el renal también, esta hipofunción hepática que llegaba a existir en los lactantes, en que la bilis, por ejemplo, no era la mejor, por así decirlo, o de la mejor calidad, pues bueno, en estos niños ya se empieza a retractar y los sistemas se empiezan a desarrollar de forma adecuada. Empieza la reducción de la grasa subcutánea, lo que les mencionaba, ¿no? De este tejido o del tipo de crecimiento longilíneo, que es justamente cuando la longitud y la empieza a desarrollarse y bueno, las líneas en general de del del niño pues empiezan a hacerse más notorias, ¿no? Sobre todo este hipercrecimiento a nivel de la papada, que comúnmente se denomina, pues a nivel de estos músculos, por ejemplo, en el platisma, pues empiezan a hacerse más adecuados y menos redonditos, ¿no? También, bueno, que les mencionaba que crecen alrededor de 2 kilogramos y 6 centímetros por año. En cuanto al crecimiento neural, hay que recordar que en el periodo de lactante tenía el primer lugar. Sin embargo, aquí ya se hizo muchísimo más lento. El 80% lo alcanza en el periodo de lactante. Pero aquí, perdón, aquí llega a estar hasta el 85% de la masa encefálica. Esto es el tercer año. La multiplicación neuronal desciende al igual que otros procesos importantes de replicación, pero la mielinización se comienza a hacer muchísimo más notoria, sobre todo en los plexos del estómago, por ejemplo, y con esta sensatez adecuada del niño y la sensación específica que siente cuando come. Los riesgos también son menores por la nutrición, como les mencionaba, no se ha superado esta zona de riesgo que sobre todo en la etapa de lactante, porque bueno, el crecimiento se hace muchísimo más lento y aquí ya empieza a desarrollarse la actividad psicomotora, es decir, por ejemplo, los reflejos que en muchas ocasiones se generaban en un lactante todavía, por ejemplo el de Landau o el de enderezamiento disrotatorio, pues ya se pierden de cierta manera y aquí ya empieza a generarse mayor activación de los músculos, por ejemplo, de los músculos más finos y por lo tanto hay destrezas de funciones mentales y verbales, es decir, existe un periodo en el que las funciones mentales pues se hacen muchísimo más adecuadas, muchísimo más específicas y por lo tanto la destreza que el niño tiene va a ser mucho mayor. Además de las funciones verbales que como les mencionaba al principio es la etapa del desarrollo del por qué y del no. En cuanto al desarrollo genital, realmente es algo muy similar a lo que se ve en todos los tipos de periodo que vamos viendo hasta ahora, salvo en el del neonato, ¿no? Que es esta descendencia hacia la bolsa escrotal, pero bueno, aquí realmente siguen en un periodo de latencia y solamente tienen el 10% del tamaño que van a llegar a tener en el adulto. En el linfoide o tejido linfoideo, sobre todo el timo va a alcanzar el 80% de su masa final
y también todo el tejido linfoide en general. Pero el timo es aplanado y sobre todo es ancho. Ahora, en cuanto al crecimiento de otras partes del organismo, sobre todo nos vamos a dar cuenta que el perímetro cefálico realmente reduce bastante, ¿no? Incluso vamos a ver más adelante en la etapa del escolar, por ejemplo, que ya esta relación que tenía, por ejemplo, un neonato del 25% de todo el tamaño corporal era su cabeza, pues bueno, en un escolar se reduce y sobre todo este crecimiento acelerado se hace más notorio, ¿no? Sobre todo porque bueno, en esta parte ya el perímetro cefálico se empieza a adecuar al tamaño que va a tener el encéfalo, que es el 85%. La cavidad bucal se hace distinta, sobre todo se hace más adecuada para la impulsión y deglución, recordando que por ejemplo el desarrollo en la etapa del lactante es para salivación y masticación, ¿no? O sea, salivación, masticación, impulsión y deglución. Sin embargo, aquí la salivación ya empieza a hacerse menos notoria, ya los niños ya no son tienen esta hipersalivación, sino que al contrario empieza a descender y sobre todo se da un brote dentario, que por ejemplo hacia los 30 meses perdón, hacia los 30 meses ya tienen alrededor de 20 piezas y conforme los años pasan, incluso hacia los 36 ya se habla de que están otro tipo de piezas y ya se completa este mecanismo, ¿no? Los conductos nasales mayores, sobre todo en esta parte otorrinolaringológica, van a empezar a hacerse pues más grandes, aunque todavía van a ser bastante reducidos y por lo tanto el riesgo de que alguna cosita les quede atrapada en sus fosas nasales sigue siendo bastante amplia. La tuba auditiva va a seguir siendo bastante horizontal y corta todavía, pero empieza a experimentar cierto alargamiento. Los senos, principalmente el seno frontal, se empieza a acomodar en la fosa orbitaria hacia los 3 o 4 años, es decir, empieza su ascendencia. Las amígdalas van a encontrarse de forma hipertrófica, o sea, es muy común que los niños en esta edad empiecen con amígdalas muy grandes. Y ojo, eso no es criterio para la amigdalectomía, ¿no? El criterio para la amigdalectomía en realidad es muchísimo más complejo y cuando veamos el tema de otitis media aguda se puede entender de mejor manera. Entonces vamos a tener amígdalas hipertróficas que incluso se menciona que puede llegar a ser hasta mayores de 1 centímetro, aunque en ocasiones si ya son muy grandes se puede hablar de que son patológicas, ¿no? El cuello, como les digo, se hace más delgado y también en este mismo lapso de tiempo el platisma pues obviamente se hace más adecuado, el tejido celular subcutáneo se reduce y bueno, el crecimiento longilíneo es el que se establece. El tórax se hace elíptico y en cuanto a los signos vitales de un preescolar, vamos a estar hablando de que la frecuencia respiratoria es de 20 a 30, cambiando bastante, por ejemplo, entre lo que era el lactante, que era de 28 a 30, la frecuencia cardíaca 95-105, que en el lactante, por ejemplo, era 120-110, y la tensión arterial 165, que en esta no cambia mucho a través de los años, ¿no? Sobre todo vamos a ver un cambio mayor en el adolescente. En este tipo de edad puede aparecer una arritmia sinusal, es decir, un periodo en el que el corazón empieza a hacer un ritmo distinto o deja de tener ritmo, mejor dicho, y por lo tanto puede ser sinusal, ¿no? Una arritmia sinusal, y esto es sobre todo por el hipercrecimiento que está teniendo el preescolar, y se puede llegar a establecer el tercer ruido cardíaco, ¿no? En esta ocasión el choque del ápice, es decir, la punta del corazón, se da alrededor de la quinta costilla. El estómago, hay que recordar que pasa de 210 a 300 mililitros en un lactante y hasta 500 en el lactante mayor, pues bueno, en este periodo llega hasta los 900 mililitros. Los riñones se multiplican por 5 y el hígado llega hasta los 550 gramos. Sobre todo por las funciones hepáticas se hacen muchísimo más grandes. En esta ocasión o en este periodo también se desarrolla una mayor agudeza visual, que sobre todo se hace prácticamente perfecta hacia la edad escolar, y vamos a poder localizar centros de osificación en manos, además de que esta osificación pues bueno, se hace muchísimo más notoria con lo que son las líneas epifisarias. De hecho es muy importante
Por ejemplo, si ocurre una fractura a esta edad, describirla de manera específica para observar que no haya ningún crecimiento mayor o patológico en relación con ambas extremidades, ¿no? Ahora, vamos a darnos cuenta que en este tipo de edad, los niños empiezan a moverse más, empiezan a querer jugar, a querer tener esta parte del, del amigo y demás, esta socialización que muchos llegan a tener en el kinder por primera vez, que incluso a muchos se les ha privado pues por la pandemia, ¿no? Pero bueno, estos son factores que no están en nuestras manos. En cuanto al crecimiento neuromotor, nos vamos a dar cuenta que primero que nada va a tener una autonomía. Es decir, el niño se va a dejar de sentir como que le pertenece algo, por así decirlo, a la madre. Y bueno, ya va a empezar a sentirse como un ser completamente aparte, por lo que va a tener cierta inquietud con el entorno. Es decir, todo su ambiente, todo alrededor de él, pues bueno, ya va a empezar a ser parte del mismo, ¿no? Descubre su potencial y sobre todo este se va a agrandar con la seguridad y confianza que le proporcionen los padres. Es decir, si los padres lo apoyan, lo alientan, le celebran los logros y demás, pues bueno, ya va a tener un potencial muchísimo mayor. Dentro de este mismo descubrimiento del potencial, van a llegar a establecerse normas de socialización, que es básicamente cómo el niño se va a empezar a comportar ante la sociedad y cómo, por ejemplo, puede tomar en cuenta a los demás para sus decisiones. Aunque dentro de este periodo, vamos a ver un poquito más adelante, de hecho en el cognitivo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los periodos contrarios, como sumar y restar, no se le dan muy bien. Es decir, el niño recibe obviamente todos los regalos que se le dé, pero le es muy difícil compartir. Incluso dentro de este periodo es importante estarlo observando. También en cuanto al neuromotor, vamos a darnos cuenta que hacia los 2 años va a empezar a subir escaleras, pero hacia los 2.5 años, que es alrededor de 2 años y medio o 2 años con 6 meses, pues bueno, ya va a empezar a alternar sus piecitos, es decir, 1 y 1. La etapa anal se comienza a hacer muchísimo más desarrollada y muchísimo más específica dentro de la etapa del preescolar. Sobre todo porque, bueno, ya los esfínteres son controlados de una manera muchísimo más amplia y con más cabeza, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Se dice que incluso el primer esfínter que se controla es el esfínter anal y después el esfínter vesical, es decir, la vejiga. De hecho, es muy común que el niño se haga pipí por las noches, pero bueno, esto es parte del mismo desarrollo. Incluso en el desarrollo neuromotor, el niño poco a poco empieza a poder desarrollar figuras, formas y demás. Por ejemplo, hacia los 4 años ya empieza a querer dibujar círculos. Y a los 5 años, a estos círculos que hacía, pues ya los empieza a llenar de palitos y genera cuerpos completos. Esto es en cuanto al desarrollo neuromotor. El desarrollo cognitivo, que cognitivo tiene mucho que ver con las funciones superiores, pues bueno, va a entrar la etapa de separación e individualización, la última etapa, ¿no? Que es la de constancia objetal. Recordando que esto tiende a terminar con el nacimiento del sí mismo, descrito por Freud alrededor de los 36 meses. Y bueno, es importante recordar que, por ejemplo, en este tipo de periodo, pues ya empieza con la última etapa de individualización que demuestra la autonomía del niño. Existe la etapa de constancia objetal, que es básicamente, por ejemplo, cuando recuerda un objeto y por lo tanto tiene una memoria preoperatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el niño, aunque le tapen los ojos, y si por ejemplo tenía un juguete enfrente, le tapan los ojos y se lo esconden, el niño cuando abre los ojos va a buscar ese juguete. De hecho, dista mucho de, por ejemplo, lo que era el desarrollo a nivel de lactante, que prácticamente si no lo veía, no existía ese ente, ¿no? en su mundo. Sin embargo, en la etapa del preescolar, aunque no lo vea, sabe que está dentro de su mundo. Y por lo tanto se llama memoria preoperatoria, que es básicamente antes de comenzar a actuar, ya sabe dónde están cierto tipo de estructuras. En este periodo, por la misma separación e individualización que quiere tener el pacientito,
pues llega a tener un periodo de egocentricidad donde, bueno, se siente superior a todo lo demás. Y lo que les mencionaba, ¿no? Que las funciones inversas las considera raras, como las sumas y restas, es decir, el niño da pero no quiere, perdón, el niño recibe pero no quiere dar. Y por lo tanto estas son funciones inversas complejas que poco a poco se van a ir eliminando como parte de la conducta. Van a tener un gran desplazamiento, es decir, los niños son una chispa en esta edad y tienden a desarrollar un juego constante, ¿no? Los niños aprenden a través del juego y también por la estimulación a través de materiales que puedan ser como plastilina, lodo y demás. En esta etapa, bueno, después de pasar a la etapa oral y de la etapa anal, la etapa oral que es sobre todo pues para la primera edad del niño, la edad del lactante, pues ya se habla incluso de que el niño a esta edad pues ya tiene satisfacción por comer y la etapa anal es aquellos controles de esfínteres. Sin embargo, entre los 3 y 4 años aproximadamente de esta etapa del preescolar se va a desarrollar una etapa fálica, que es cuando el niño empieza a tener cierta curiosidad por sus genitales y por lo tanto los empieza a buscar de una o de otra manera. Es muy común que también aparezca en esta ocasión o en este periodo el complejo de Edipo, que básicamente el complejo de Edipo viene de Edipo, pues como su nombre lo indica, pero es Edipo se enamoró de su madre, ¿no? En este caso, el complejo de Edipo se refiere a que un niño se enamora del padre, entre comillas, del sexo opuesto y por lo tanto repele al del mismo sexo. Esta conducta poco a poco se va a ir eliminando cuando se establezca de mejor manera la autonomía del niño. Ahora, en cuanto al desarrollo afectivo, vamos a darnos cuenta de que existe un mecanismo de confianza básica con el triángulo del niño, ¿no? Es decir, mamá, papá y yo. Este triángulo del niño va a ser prácticamente inamovible y cualquier alteración que tenga el niño dentro de ese triángulo lo va a perjudicar bastante. Sobre todo estas perjudicaciones en esta edad obviamente son importantes, pero son más importantes todavía en la etapa escolar. Dentro del desarrollo afectivo nos vamos a dar cuenta de que existen varios mecanismos defensivos que se reflejan en la hostilidad hacia los demás y las deposita hacia otras personas o hacia otros objetos, ¿no? Por ejemplo, lo puede depositar hacia un tío, lo puede depositar incluso hacia un perro, hacia un gato, hacia un juguete, hacia una cosa en general. Y todos aquellos mecanismos defensivos que el niño hace para que no rompan su triángulo, pues bueno, los manifiesta siendo hostil con otras personas y con otros objetos, ¿no? También existen los miedos de la infancia que prácticamente son completamente normales. Sin embargo, ya no van a ser normales cuando estos pasen a ser de una persona mayor, un escolar en etapas finales o un adolescente, por ejemplo. Y con ello, pues bueno, ya las distintas irregularidades, bueno, más que las distintas desapariciones que iban a tener estos miedos, no se realizan y ahí ya es patológico. En este tipo de desarrollo o en este tipo de periodo, el niño se encuentra en un conflicto de autonomía, porque por un lado se siente bastante libre, pues para caminar, explorar, ser autónomo, entre comillas, de su madre, pero no quiere llegar a perder el cariño de esta. Y este triángulo, ¿no? Que mencionábamos que es súper importante, sobre todo, pues para que no se rompa este equilibrio de mamá, papá y yo. En la edad del preescolar se supera la etapa anal, es decir, el control, el esfínter, que se ve apoyada sobre todo por el orden y la limpieza que se le haya impuesto al niño, o más que impuesto, que se le haya enseñado. Y sobre todo eso se rige por normas que los padres le han ido inculcando a través de los años. En este periodo se generan dudas sobre el sexo, es decir, ¿por qué yo tengo este tipo de genitales? ¿Por qué otra persona no tiene este tipo de genitales? ¿Por qué o de dónde vienen los bebés? Además, ¿no? Lo más importante en este tipo de periodo es que los padres respondan de manera adecuada, de manera real, con una educación precisa que los lleve a la identificación sexual adecuada, ¿no? Porque bueno, si no existen muchos problemas posteriormente. El desarrollo psicosocial, ya para ir con esta misma secuencia en el desarrollo psicosocial, nos vamos a dar cuenta que sobre todo se identifican
con un padre. Por lo regular es el del mismo sexo, es decir, ven el aseo que tiene, ven el vestido que utiliza, ven los valores que éste tiene o los que inculca y las conductas que éste realiza. De hecho, en esta edad, entre lo que es un lactante y un preescolar, o sea, son esponjitas que absorben todo lo que ven a su alrededor y por lo tanto tienen esta identificación, por ejemplo, con algunos de los padres para aprender por imitación. Existen también estrategias socializadoras en la escuela. Hay que recordar que en esta etapa del preescolar es cuando comienzan a asistir o cuando tienen el primer contacto, ya sea con guarderías, con kinder, por ejemplo, con preescolar, como su nombre, en la misma etapa lo menciona, ¿no? Y esto lleva a la modulación de conflictos, es decir, si es un niño que tiene problemas en casa y demás, los va a llegar a manifestar en la escuela de forma grave. Aunque el niño sobre todo va a empezar a buscar destacar en el ámbito escolar, es decir, ser el niño con dieces, con estrellitas y demás. En este tipo de desarrollo, sobre todo en el desarrollo preescolar, se van a superar los miedos. Estos miedos vienen básicamente desde la edad del lactante, pero sobre todo pueden llegar a exacerbarse en esta edad preescolar. Los mecanismos para eliminar el miedo van a ser dos: el contrafóbico y la identificación con el agresor. El mecanismo contrafóbico es básicamente cuando el niño ve su miedo, ¿no? Por ejemplo, si le da miedo a los vampiros, va a haber programas de vampiros. Si le da miedo a los lobos, va a haber programas de lobos y demás. Y esa sería la primera superación del miedo, es decir, enfrentarse, por así decirlo, contra su propio miedo a través del mecanismo por el que lo está observando, ¿no? Por ejemplo, si es un documental, pues la televisión o demás. Y también en esta edad de la superación de miedos puede llegar a presentarles la identificación con el agresor, es decir, si al niño le dan miedo las brujas, pues se puede disfrazar de bruja y demás. Y sobre todo, como les decía, ¿no? La identificación parental que tienen, sobre todo con el padre del mismo sexo, les abre las puertas para ver el desenvolvimiento que van a tener o que deben tener cuando cumplan una edad específica. En cuanto al desarrollo de los factores de riesgo para el crecimiento, vamos a tener sobre todo a la gente, huésped y ambiente, ¿no? Esa triada ecológica súper común que llegan a presentarse en básicamente todos los infantes. En cuanto a los agentes, van a ser los infecciosos, biológicos sobre todo, es decir, virus, bacterias, hongos, parásitos y demás, que son los que afectan de manera grave al niño. Neoplasias, que es muy común detectarlo, sobre todo como el tumor de Wilms, o cualquier neuroblastoma incluso, pues bueno, puede llegar a detectarse en este tipo de etapa. Y también agentes mecánicos y químicos, sobre todo por la hiperexploración del niño, ¿no? Mecánicos porque bueno, se puede golpear, producir algún traumatismo, llegar a electrocutarse o demás, o químicos, por ejemplo, por pesticidas que se dejan en lugares alcanzables. En cuanto al huésped, es decir, a sí mismo, vamos a darnos cuenta de que existen dos tipos de problemas: los genéticos y los neuroendocrinos. Los genéticos, que son los que se refieren a la talla, al peso, a los errores del crecimiento, la hemofilia, enanismo, demás. O sea, básicamente son aquellos factores que llegan a generar un problema a nivel del neonato, del preescolar, perdón, pero que sobre todo son de tipo genético y que incluso muchos se han descubierto desde el periodo neonatal. Mientras que los neuroendocrinos sobre todo es por exámenes comunes y por evaluaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, puede haber hipotiroidismo que en realidad tiende a tener mayor secuelas o mayor infección con cualquier otra del medio ambiente, ¿no? Es decir, el hipotiroidismo tiende a tener infecciones secundarias. También en ese tipo de momentos se empieza a desarrollar algunas enfermedades secundarias, como lo puede ser la diabetes mellitus tipo 1, que es básicamente la que es más típica en el niño y en el adolescente. En el ambiente, pues bueno, sería la influencia familiar, es decir, si el ambiente de la familia es tranquilo, si los papás lo cuidan, si los hermanitos lo dejan bien y demás. La nutrición, cómo está comiendo el niño, este macroambiente que el niño tiene, el microambiente, este microambiente que el niño tiene, cómo se desarrolla, ¿no? Esto sería en cuanto a la influencia familiar, la nutrición.
Y la mal llamada autosuficiencia del preescolar, que es lo que le mencionaba en un principio, que básicamente el pobre niño está en un limbo porque no sabe si pertenece al niño grande, al niño pequeño, y por lo tanto está confuso. Por lo tanto va a necesitar apoyo y no llegar a producirse algún tipo de depresión o incluso enfermedad mental, que de hecho han ido en casi prácticamente en rebrote a lo largo de los últimos años. Perdón. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo, ya vimos los factores de riesgo para el crecimiento. Vamos a darnos cuenta que el interés preventivo va a servir para evitar conductas patológicas. Es decir, antes de que ocurra cualquier problema, nosotros ya debemos de estarlo evaluando, pues porque somos el primer nivel de atención. Van a llegar a existir factores específicos y mecánicos que lo que generan es la relación mente-cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el sexo también influye a través del desarrollo de los niños. Por ejemplo, en las niñas son más propensas a tener menos trastornos mentales y una menor hostilidad, así como una baja incidencia de peleas de padres en la misma habitación. Es decir, sí pelean obviamente, pero es más común que salgan de la habitación. También el primogénito varón es un enfermo mental o tiene un trastorno mental. Los padres enfermos, que sobre todo pueden llegar a tener un maltrato con el sexo contrario. Es decir, si yo soy un papá y pues voy a tener problemas con mi hija, ¿no? Sobre todo por este maltrato con el sexo contrario. Y bueno, cuando se desarrollan niñas sin sumisión, también decir niñas crecidas o niñas educadas bajo un perfil no patriarcal, es decir, niñas sin sumisión, van a tener un mejor desarrollo adecuado. ¿Ok? Ahora también va a existir una pequeña, un pequeño punto que es la autopercepción y la cognición, es decir, cómo se siente el niño a sí mismo y cómo ve el ambiente que lo está rodeando. Lo principal es que debe de enfrentar traumas o empieza a querer afrontar traumas, aunque realmente esta terminación de considerar al trauma como tal y de por lo tanto tener estos efectos de la universalidad, la individualización y la irreversibilidad de la muerte, pues bueno, va a tener sobre todo repercusiones porque les da miedo separarse de su madre de forma pues tanta, ¿no? Que sería básicamente a partir de ese momento, que bueno, si recordamos que es hasta los 5 años y 11 meses, pues son niños muy pequeños que todavía necesitan de su madre. Y como dice aquí, explicar la situación, pues va a tener un mejor resultado. El autoestima va a ser la autoeficacia que nosotros sintamos y las amenazas van a generar mal desarrollo o alternativas morales, ¿no? Entre comillas, porque si no después, pues ya, o si no cumples, pues bueno, te van a llegar a hacer algún daño mayor. Y sobre todo, ya casi para empezar a terminar, vamos a ver que existen algunos factores de riesgo en la familia y otros factores del medio ambiente. En la familia, pues bueno, si no hay cuidados amorosos, se necesita una recuperación y una adaptabilidad, pues a todos aquellos que tienden a generar problemas. Debe de haber una disciplina y una crianza empática. De hecho, se habla de que el modelo perfecto de educación en los hijos es básicamente esta disciplina acompañada de una crianza adecuada, armoniosa sobre todo. Es básicamente un modelo en el que se empiezan a incluir poco a poco a los niños en la sociedad y básicamente a estos se les empieza a mostrar valores concretos como lo es el miedo, tristeza, coraje, etcétera. Cualquier otro tipo de miedo que pueda llegar bueno, más que de miedo, cualquier otro tipo de problema que pueda llegar a existir, pues básicamente aquí podría estar una solución. Y en cuanto a las reuniones familiares, también, por ejemplo, por aniversarios van a tener un mejor desarrollo en el preescolar, sobre todo porque siente que está muy junto pues a su familia. Otros factores que pueden llegar a alterar son los del medio ambiente y la escuela. Sobre todo experiencias compensadoras fuera de casa, ¿no? Por ejemplo, con un maestro, con un sacerdote, con un tutor, incluso, es decir, encuentra fuera de casa el apoyo que necesita dentro. También es cuando el niño se empieza a desarrollar más con el medio ambiente, con su escuela y con sus compañeros, empieza a favorecer su autoestima y sobre todo empieza con adaptabilidad, autoestima, un ambiente adecuado y también en ese tipo de momentos es cuando el ambiente, como su nombre lo indica, va a generar una repercusión específica, ¿no? Por ejemplo, si está lleno de pandillas, luces, carros, autos robados, sirenas de la policía, etcétera, lo mejor es intentar cambiarse de lugar pues para que el niño se desarrolle de manera adecuada.
¿no? Y evitar este correcto o generar el correcto vecindario, sobre todo con pandillas en el aspecto de evitarlas, ¿no? Evitar a las pandillas, evitar luces muy fuertes, evitar los ruidos demasiado fuertes y demás, pues bueno, para que el niño descanse. Y ya, finalmente para terminar este video nos vamos a dar cuenta que la talla debe de medirse alrededor de 2 a 3 veces cada año, es decir, cada 6 o cada 4 meses aproximadamente, y que las actividades, por ejemplo, van a ser la antropometría, perdón, según el nivel socioeconómico, es decir, el peso esperado para la edad y demás, otro tipo de comportamientos. Se deben comparar resultados con el expediente clínico, sobre todo porque no se tiene la capacidad de entrevistar en muchas ocasiones a un niño. Y bueno, en los niveles de atención ya va a ser el primario, el secundario y el terciario, ¿no? El primario, que es el que tiene cualquier talla o alguna excoriación superior, pero que realmente no es grave, incluso puede ser muchísimo menor, por ejemplo, cuando tengamos un problema de crecimiento, y que se debe ser llevado al segundo nivel, que sería el nivel secundario, que son ya problemas específicos al diagnóstico con su tratamiento adecuado. Y el tercero pues ya es un nivel multidisciplinario en el que ya entran muchísimas carreras a ponerse a darse cuenta de que bueno, se necesita de manera muy grande a la medicina. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video, bye.